Buenas noches, hermanos. Estamos aquí para compartir la carta a los Filipenses. Hermosa carta que el apóstol Pablo escribe desde la cárcel en Roma, su primer encarcelamiento cerca del año 61-62 después de Cristo. Hablemos un poco de Filipos. Filipos es una ciudad principal de Macedonia que está al norte de Grecia. Estaba poblada en aquel entonces principalmente por romanos, que gozaban de ciertos privilegios dados por el mismo emperador para ellos. Era una ciudad comercial, era una ciudad que había mucha comunicación, entre otras vías de comunicación, era importante por ello, y también por el asentamiento militar. Lo que algunos estudiosos resaltan es que había pocos judíos, porque no llegaban a la cantidad mínima para establecer una sinagoga. De hecho, a la hora de la oración se reunían a la orilla del río. Es el primer lugar donde el evangelio es predicado en Europa. Eso es un detalle interesante. Lo hace Pablo en su segundo viaje misionero cerca del año 51, casi 10 años antes de escribir esta carta. Este segundo viaje de Pablo tenía un hecho característico. Él quería estar predicando con sus hermanos que lo acompañaban en la fe por la zona de Asia Menor, lo que es hoy Turquía, y el espíritu se lo impedía, dice. Y en Hechos 16, verso 11-40, está el relato del inicio de la obra en Filipo. Pero me gusta decir que la obra empieza antes, en el verso 16, capítulo 16, verso 6, con la visión del varón macedonio que le está diciendo a Pablo: ven y ayúdanos. Ahí dice el texto: dando por cierto que el Señor nos llamaba, fuimos. Y cuando llegan a Filipos, empiezan a predicar. Siempre ellos se juntaban en la sinagoga y después no había sinagoga, por lo tanto allí tenemos que al momento de la oración él está hablando y Lidia es tocada su corazón por el Señor, se convierte. Lidia es una persona de una posición económica, entendemos, holgada, porque era comerciante de púrpura, una tela roja que era cara en aquel entonces. De hecho, ella tenía una casa que le permitía y le permitió hospedar a Pablo y a sus compañeros para que estaban allí. También estamos la muchacha que era esclava con ese espíritu de adivinación, donde Pablo, cansado de que esté detrás de ellos diciendo lo que hacía, la libera y esto ocasiona que lo denuncien a Pablo. Recuerdan el hecho: Pablo es azotado con Silas y son puestos en la cárcel. ¿Y quién se convierte allí? El carcelero. Entonces tenemos que el inicio, tenemos una Lidia, comerciante de telas, un carcelero que se convierte al Señor. No sabemos si la muchacha también, la esclava, situación. Entonces vemos que hay distintas clases sociales, diríamos nosotros, gente con mucha posición económica, gente quizás no tanto. Sin embargo, esto no fue para nada impedimento, porque todos aprendieron que son hermanos en Cristo. Allí tenemos entonces que la obra de esta predicación de Pablo ha sido muy importante en el establecimiento de una iglesia que fue hermosa. ¿Por qué? Por la carta podemos ver algunas cosas y por los hechos de otras cartas que Pablo resalta de ellos. Esta es una carta personal para la iglesia de Filipos. No es una carta que después iba a circular por otras iglesias. Era una carta para ellos. Es una carta en donde no está tratando de solucionar problemas como en Corinto. Al contrario, es una carta que se basa en el afecto que Pablo tiene y en la necesidad de agradecerles por la ayuda que ellos le han enviado. El tema y los temas que vemos aquí es el gozo que caracteriza a una fe madura y el amor de Pablo a la iglesia de Filipos. Pablo lo lleva en el corazón, pero también en todo el cuerpo. Pablo llevaba todas las iglesias en su cuerpo. Yo me imagino que Pablo tenía las marcas de Filipos en la espalda y él podía reconocer estas cicatrices de los azotes con varas que me dieron allí. Este dolor en los tobillos todavía me perdura de cuando estaba engrillado allí en Filipos. Por eso él lo lleva en el corazón, las marcas en su cuerpo. Algunas características que se resaltan de esta iglesia de Filipos. Era una iglesia generosa.